Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo el enorme placer, la gran bendición de tener nuevamente en los estudios de Legado al evangelista Charlie Caraballo, que anteriormente había estado aquí hace apenas 2 episodios atrás, 2 semanas atrás. Había estado con nosotros acompañando a su esposa Whitney, quien vino a presentarnos su primer sencillo musical, que es Eres. Y bueno, ahora tenemos a Charlie acá para una entrevista, para que nos cuente la historia de su vida. Y yo sé que hace tiempo muchos de ustedes deseaban que Charlie estuviera acá, que Charlie pudiera bendecir nuestra vida con su historia, y hoy por fin se nos da. Charlie, bienvenido a Legado. Gracias, José Luis, por esta linda oportunidad. Siempre agradeciendo también por poner a tu disposición esta hermosa plataforma de Legado a nuestra disposición y poder compartir este tiempo extraordinario. Saludos a todos los que nos van a estar viendo a través de la plataforma de YouTube y a toda la hermosa familia y comunidad de Legado en el podcast. No, una bendición para nosotros, Charlie. De verdad que gracias por decirnos que sí. Siempre, yo estoy muy agradecido de ti, lo sabe el Señor, lo sabe Eleonor, que siempre que nosotros hacemos un live, siempre que trabajamos un nuevo proyecto, siempre está ahí dándonos todo tu apoyo, y eso a nosotros nos llena mucho de gozo, y de verdad que muy, pero que muy agradecido. A todos los que nos ven, les digo que esto también pueden consumirlo solamente en formato audio. A los que nos escuchan solamente a través de las plataformas de podcast, les digo que también pueden venir a nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como José Luis Torres, para que puedan consumir entonces este contenido y tener una experiencia más audiovisual. Ahora sí, vamos a arrancar entonces con Charlie Caraballo y a ver cómo se desenlaza esta conversación. Charlie, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Dónde naces? ¿Cómo te crías? Cuéntame, ¿cómo fueron esos primeros años de tu vida? Pues mira, recientemente, y digo recientemente porque no hace muchos años, desde que tuve la oportunidad de conversar con mi madre y con mi padre de manera individual, cómo fueron mis primeros tiempos en los Estados Unidos. Yo nazco en Newark, New Jersey, en el St. Michael Hospital. Fue el hospital donde mi mamá me da a luz allí. Entonces mi papá me dice que los primeros 2 años los viví con ellos, y luego de esos 2 años entonces pues mi papá y mi mamá obviamente tienen un desenlace en la relación, y allí entonces mi mamá parte hacia Puerto Rico, Okay. con mi hermana gemela y obviamente este servidor, y embarazada de lo que es mi hermana menor. Y entonces ya la mayoría de mis años pues prácticamente pues me desarrollé y crezco obviamente en Yauco, Puerto Rico, donde no nazco, pero sí donde obviamente pues me crié. Pues yo sí nací en Yauco. Yo sí nací en Yauco. Si quieres, sube un poquito el micrófono ahí. Ahí, perfecto. Yo sí nací en Yauco, y yo no sabía que eras americano, que eras de allá, y qué bendición. Cuando llegan a Puerto Rico, nunca más regresaron a los Estados Unidos a vivir. El resto de tu vida lo pasaste acá. El resto de nuestras vidas fue obviamente en Puerto Rico. Sí, luego viajo a los Estados Unidos simplemente para poder compartir con mi familia y ver el hospital donde nací. Oh, ¿de verdad? Ok, cuando eras niño en esa etapa, porque nosotros conocemos 2 grandes facetas de tu vida, que es la faceta como evangelista, es la faceta con la que Dios ha impactado a muchas personas, es la faceta en la que yo te conocí, y otros conocen la gran faceta tuya como deportista. Entonces, mi pregunta es, cuando eras niño o adolescente, ¿cuál era la meta de tu vida? ¿Cuál era tu visión, tu sueño? ¿Qué planeabas hacer en el mañana? Mira, cuando pequeño yo siempre quise ser doctor. Toda mi familia, mis vecinos sabían cuál era una de las cosas que yo deseaba hacer, y era ser doctor. Y yo siempre decía, me preguntaban, ¿qué tú quieres ser? Yo, bueno, yo quiero ser doctor, y era hacia donde yo me dirigía dentro, ¿verdad?, de lo que era obviamente desde muy pequeño, desde que tenía razón, obviamente, pues siempre mi mentalidad estuvo dirigida a poder ser un profesional, y el tipo de profesional era obviamente ser un doctor, ¿no? Así que hacia eso apuntaba mi vida en aquel entonces. Pero eras bueno en la escuela, Era muy bueno en la escuela, tenía muy buenas notas, muy buenas calificaciones. Incluso pues el deporte también lo hacía desde muy pequeño. Así que era deportista, tenía muy buenas notas, y más me daba a conocer por lo deportista y por ser un joven, ¿verdad? Un niño, pues obviamente con buenas calificaciones. En el episodio que grabamos juntamente con Whitney, nos contabas que te gustaba el teatro, y creo que también participaste en obras de teatro. ¿Eso fue cuando eras niño, adolescente, o fue ya en tu etapa de adultez? Pues ya fue en la adolescencia prácticamente. Yo estaba en la escuela o en la etapa intermedia, ya prácticamente allí en Yauco. Hoy día hay una escuela, ya le conocen como la Ramos Antonino, una escuela especializada en arte. En aquel entonces sí estaba el área de arte, pero también obviamente pues tenía un currículum de estudio normal. Ya hoy día es especializada en artes.
y tuve el privilegio y la oportunidad de poder hacer obras teatrales y participar. Me gustaba mucho. Yo creo que yo era un joven que aparte de ser popular, pues obviamente me daba también a conocer por el área de poder ser partícipe de no tan solo de áreas de baile, sino también de dramas. ¿Por qué eras popular? Bueno, No, bueno, te pregunto porque, o sea, en la escuela hay muchos niños que son populares, algunos por razones no tan honorables, ¿no? Algunos son populares porque son buenos deportistas, otros son populares porque son bullies, otros son populares porque pasaron un gran bochorno y el resto de su vida todo el mundo los conoció como el que se ensució, el que trajo la camisa sucia, el que whatever. ¿Por qué eras popular? Pues mira, José Luis, yo era popular, número uno, no tan solo por ser un joven que corría las carreras del pavo, las famosas carreras del pavo y las ganaba, sino porque obviamente yo hacía cosas que hacían y obviamente hicieron ganar la popularidad que obtuve en aquel entonces, ya que yo era un joven que me gustaba bailar mucho. Yo bailaba, me decían el bailarín, el nene alegre, el nene carismático, el nene que siempre se está sonriendo. Bueno, que eso no ha cambiado al día de hoy. Siempre hay una sonrisa en mis labios, independientemente de lo que pude haber vivido en mi vida, independientemente de qué fue mi historia realmente, que no todos conocen. Así que fui popular porque era el muchacho que donde quiera que iba, el joven en la escuela, en todos los lugares, en los parties, era que la formaba y todo el mundo conocía. Ese es Charlie el que está ahí. Hay una rueda, ese es Charlie el que está ahí haciendo algo. So, eras bien extrovertido. Demasiado. Como el arroz blanco, ¿no? En todas. En todas estaban metidos. En todas. Y te pregunto, ¿tu mamá, tu papá, era una familia cristiana o no conocían del Señor? Pues mira, mi papá en aquel entonces, obviamente, pues yo no sabía de él. Yo desconocía del paradero de mi padre desde muy pequeño. Como te dije, nací. Mis primeros 2 años fueron en Estados Unidos, desde ahí en adelante. Número uno, en mis primeros 2 años obviamente no te puedo decir que recuerdo algo. Y luego de ahí en adelante, hasta no hace mucho, en que obviamente encuentro a mi padre, así que no sabía nada de él, ni de su paradero, ni cuál era su formación, si había alguna formación cristiana, eclesiástica en la vida de él. Y en el caso de mi mamá, pues era una familia católica. En cierto modo, la formación cristiana o eclesiástica se alineaba más al catolicismo. Y me dices que viniste a conocer a tu papá hace poco tiempo, relativamente poco. ¿Qué edad tenías cuando conociste a tu papá? Bueno, yo luego cuando me senté bien, yo sé que hoy día yo tengo 33 años. Creo que a la edad de los 10 años, si no mal recuerdo, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él en Aguas Buenas, que es donde ¿verdad? El pueblo de donde él es. Pero yo creo que estuvimos como un fin de semana, de ahí no estuvimos más. Incluso cuando él nos regresa con nuestro abuelo a Puerto Rico, digo yo, a Yauco, por poco teníamos un accidente, había un camión pasando y nosotros estamos detrás del camión y venía un policía que recientemente salía de turno de la cárcel y este camión en su plataforma mientras iba pasando tenía animales. Cuando va pasando la luz, viene este policía dormido, impacta la plataforma y nosotros quedamos detrás de la plataforma del truck. Así que nuestra vida fue preservada. Él nos lleva a Yauco, estuvimos allí. De allí en adelante, pues no supimos más de él hasta hace aproximadamente como 6 años que lo vuelvo a encontrar. ¿Viviendo él en Puerto Rico? Él vivía en Estados Unidos. En aquel entonces sí vivía en Puerto Rico. Pero luego él viaja a los Estados Unidos y él iba y venía a Puerto Rico. Tenemos más hermanos en Puerto Rico. Él sí veía a nuestros hermanos, pero no tenía contacto con nosotros. ¿Tuviste padrastro o te criaste sin figura paternal? Sí, tuve padrastro. Sin una figura paterna. Sí, me crié sin la figura de mi padre, ¿verdad? Esa figura de mi papá como tal. Sí tuvimos un padrastro, lo cual la experiencia... la realidad tengo que decirle que no fue la mejor experiencia y quisiera poder hacer el paréntesis del por qué no fue una buena experiencia en la vida con mi padrastro, porque este padrastro frente a los ojos de mis hermanas y este servidor maltrataba a mi mamá de manera un maltrato físico, literal. No quiero ser muy gráfico y muy drástico, por si alguien de mi familia escucha el podcast. Yo no quiero que sus sentimientos sean aflorados, pero mi mamá era golpeada a tal punto de que tenía consecuencias los golpes en la vida de mi mamá. Y nosotros lo vimos desde muy pequeño, lo vimos con nuestros propios ojos. Oh, wow. Te pregunto, ¿cómo te afectó? Naturalmente, ya eso afecta a tu vida de una forma horrible, pero el hecho de no estar con tu papá biológico, ¿cómo afectaba eso tu vida? José Luis, el hecho de no estar con mi papá biológico me afectó en muchas formas. Charlie Caraballo era un joven que sabía irse a los lugares solo,
pedir pon, que alguien le diera pon en el camino para llegar a sus juegos de pelota, a sus carreras. No era que tenía esta figura paternal gritándome, apoyándome, enseñándome. Fui un joven muy promiscuo desde muy pequeño. Adelanté todas las etapas de mi vida desde muy pequeño. No tenía el consejo de un padre. Mi mamá era mi amiga, mi mamá era mi consejera, mi mamá era la que me decía, papi, cuídate. Yo le contaba todo lo que yo hacía, cosas malas, todo lo que yo hacía, cosas buenas. Yo se las contaba todas a mi mamá. Le decía, mami, hice esto con tal persona, hice aquello, hice lo otro. Y yo era bien explícito con mi mamá. Ella me escuchaba y claro, ella me daba consejos. Pero aprendí en el camino que el rol de un padre o sea, no es algo que se pueda sustituir en cierto modo. No. Los roles son los roles. El de mi mamá es su rol de su madre y el rol de mi papá es el rol de papá. Y el rol de papá yo no lo tenía en mi vida. Así que mi mamá podía llegar hasta donde el rol como madre le permitía poder llegar. Así que nunca lo tuve. No, y como bien me preguntas, lamentablemente no tuve los consejos de un padre. Fui muy promiscuo, hice muchas cosas y no es la excusa de no tener la figura paternal, pero tal vez si tenía a mi papá y me podía brindar esos consejos, lo iba a tener. Así que viví una vida prácticamente donde me desenvolví, fui independiente de mi familia. Yo lo hacía todo solo. Me buscaban, pedía pon, caminaba, me iba a pie, me iba en bicicleta hacia los lugares que tenía que irme. Definitivamente son muchos los que siguen este canal que vivieron una niñez similar a la nuestra. Y digo a la nuestra porque tú conoces parte de mi historia. Y yo también me crié sin mi papá y de alguna forma u otra eso comienza a afectar nuestra vida y nosotros tenemos que ir poco a poco, ir canalizando eso. Obviamente lo comenzamos a canalizar hacia una vía positiva que nos empodere para bien, que nos empodere para alinearnos en el Señor. Y no lo contrario. Muchas personas se criaron sin un padre y luego terminaron una vida completamente desastrosa. Y en el caso de que no solamente su padre no estuvo presente, sino en el caso de que su padre fue abusivo, su padre no estuvo. O sea, cuando digo no estuvo, porque no hay mayor ausencia que la ausencia de aquel que nunca se fue. Y hay muchas personas que vivieron con papi en casa, pero con papi que no formaba parte de mi vida. Y eso es lamentable también, sumamente fuerte. Huérfanos con padre. Son huérfanos con padre, mejor dicho, imposible. Son huérfanos con padre. Y de alguna forma u otra eso afecta a nuestra vida. Incluso en el libro El final del principio de etapas intermedias, mi libro, tiene un spam ahí. Pautado. Ya, pautado. El link está aquí en la descripción del video. Hay un momento en un capítulo que recuerdo que yo lo escribí en un avión. Yo estaba en un avión y estaba escribiendo ese capítulo, que no recuerdo qué capítulo es. Y mientras estaba escribiendo, comencé a hablar acerca de cómo, por causa de criarme sin mi papá, tuve que aprender a la inversa. Y si hoy me esfuerzo por ser un buen padre, es gracias al tipo de padre que fue mi papá, que no fue el mejor, no fue ejemplar. Y la ausencia de mi papá me ayudó a aprender a mí a la inversa. El hecho de que yo no tenga recuerdos de mi papá abrazándome, de papi diciéndome te amo, me hace entender a mí, me enseñó a mí cuán importante es para la vida de mi hija decirle te amo, cuán importante es que ella sepa que yo la amo. Y no es que ella debe saber que yo la amo porque trabajo para pagar luz, para pagar agua, para sostenerla, para enviarle y que ella tenga todo el sustento necesario. No, ella necesita escuchar lo que yo lo verbalice. Y entonces, gracias a que mi papá nunca lo hizo conmigo, yo puedo ver cuán importante es en la vida de mi hija. Y si pudiera llegar a ser un buen padre, y si puedo ser un buen padre, el buen padre que pueda ser para mi hija, se lo debo a mi papá, porque aprendí a la inversa, porque todo lo que él no hizo conmigo, tuve que hacerlo y tengo que hacerlo con mi hija. Y todo lo que él hizo, que no es digno de emular, lo aprendí también. Exacto. Aprendí que eso es justamente lo que mi hija no necesita en su vida. Y aprendemos. Ahora, vienes y tienes 2 hermanos, ¿no? Tienes una hermana y un hermano, si mi mente no me infiel. Tengo 2 hermanas por parte de madre. Somos 7 hermanos, pero por parte de mi mamá somos 2 hermanas y yo. Ok. Cuando quiero enfocarme más en la parte de tu mamá. Me dices que eres gemelo, eres fraterno, ¿no? Fraterno con una nena, sí. Con una nena. Eleonor también es gemela con un varón. Con un varón. Y yo lo he contado varias veces. Cuando yo fui a conocer al gemelo de Eleonor, yo iba orando, Dios mío, que no se parezcan en nada porque
para mí va a ser bien extraño. Para mí va a ser súper extraño ver un hombre que es idéntico a la mujer con la que yo me beso. Yo decía, Dios mío, por favor, no. Gracias a Dios, pues son fraternos, no se parecen casi. Pero, ¿cómo es la vida de un gemelo? ¿Cómo es eso? Pues mira, la vida de un gemelo es bien interesante. Es bien interesante porque cuando se habla de cumpleaños están empezando en dos. Cuando se hablan de comprar ropa, en este caso obviamente no es que yo me voy a poner la misma ropa de mi hermana, claro. no es el caso, pero sí obviamente hay que pensar que si le compra uno hay que comprar el otro. La vida de gemelo por lo menos en mi experiencia personal, una experiencia muy hermosa porque al día de hoy mi hermana gemela es muy celosa conmigo. Mi hermana gemela peleaba con quien sea por protegerme a mí. Ay de aquel que se metiera conmigo, ay de aquel que me miraba mal, ay de aquellas que trataran de hacer algo en mi vida y ella siempre se interponía. Ella daba lo que sea. Al día de hoy mi hermana es muy celosa conmigo, me ama mucho. Ella lloraba, gritaba, ay Charlie, si a mí me pasaba algo. Yo fui muy travieso, yo brincaba palos, yo hice casas en árboles. Yo tengo una cicatriz de un accidente en motora y cada vez que me pasaba algo, me pasaba algo, valga la redundancia, mi hermana siempre obviamente estaba llorando. Eso de que si yo lo siento, ella lo siente, a la misma vez, si alguien nos va a escribir allí en los comentarios y me va a preguntar, o a José Luis, pues realmente no es así. Pero sí hay un cuidado, ¿no? Y claro. El hecho de ser mi gemela, pues, por cierto, se llama Charibet. Le dice los cha-cha-cha, Charlie, Charibet y Charlene. Oh, ¿de verdad? Los cha-cha-cha. Y usan Charming. Así que la experiencia es muy linda, saber que todo el mundo, wow, tú eres gemelo, ¿verdad, Charlie? ¿Eres gemelo? Sí, tengo una hermana gemela. ¿Se parecen mucho? Bueno, para mí no nos parecemos mucho y para otros sí. Otros piensan que realmente nos parecemos, pero nos parecemos mucho más en el área de los ojos, del área del rostro, y porque nos parecemos mucho a nuestro padre. Conocemos de tu faceta como deportista. ¿Cuándo comienza esa pasión por los deportes? Mire, yo creo que ya desde los 5 años, yo estaba corriendo desde kinder. Yo creo que ya yo estaba corriendo a todas las carreras del pavo. Yo corrí todas las carreras del pavo de la escuela elemental, las carreras de pavo de la intermedia, y luego ya de ahí pues doy el salto entonces a lo que es entrar a participar en el atletismo, aunque yo fui atleta, pero primero fui pelotero. Pero tu familia te apoyaba desde niño, iban contigo a las carreras, estaban contigo ahí. Pues quisiera decirles que uno de los deseos más grandes de mi vida hubiera deseado que fuera así. Mi mamá no me apoyaba no porque mi madre no me quisiera apoyar, José Luis. Mi mamá no me apoyaba porque prácticamente no podía casi apoyarme. La historia de mi mamá es una historia bien impactante. Incluso uno de los libros que estoy escribiendo, que es de mi historia, hay un capítulo dedicado a ella. Que mientras yo escribí unas líneas sobre mi mamá, yo lloraba. Mi mamá es mi heroína, mi mamá es todo para mí. ¿Verdad? Después de Dios, mi esposa, mi mamá, y ella quisiera haber querido estar en muchos momentos de lindos y hermosos de competencia, de premios, de ganar. Yo llegaba a mi casa. En algunos lugares sí podía llegar, pero ya en la universidad ella solamente fue una sola competencia, pero ya no podía. No le era tan fácil. Aquel entonces no tenía carro. Después tenía un carrito. Mi mamá tenía que ir con nosotros. Siempre era que nos íbamos caminando para el pueblo a una distancia bien larga y que alguien nos diera pon. Pero no recibí un apoyo. Ellos se vivían orgullosos de mí, pero no podían estar presentes. Te pregunto yo porque te hago esa pregunta, debo decir, porque yo no tuve una gran carrera como deportista como la que tú tuviste, pero cuando era adolescente jugaba baloncesto aquí en el pueblo de Santa Isabel en los torneos de Interbarrio. Y yo recuerdo que mi equipo quedó subcampeón en un torneo bien importante. En un torneo, bueno, no mega importante, ¿no? Pero un torneo importante para nosotros como adolescentes. Claro. En la escuela se hablaba todos los días de dónde va a ser el juego de este sábado. Era una cosa tremenda. Y nadie de mi familia fue ni a un solo juego. Nadie de mi familia fue ni a un solo juego. Y yo recuerdo como tirarle la toalla a mi familia. En Puerto Rico utilizamos la expresión tirarle la toalla como para cubrir a una persona, ¿no? Y yo recuerdo que siempre todos iban con sus padres o con sus hermanos o con sus abuelos. Y yo decía, no, mami no puede venir hoy por esto, por lo otro. O mis hermanos no pudieron venir. Y yo recuerdo mentir para no verme como el único que su familia pues no estuvo allí. Para ese entonces no sé por qué razón nadie de mi familia no estuvieron allí conmigo en esos momentos, pero hasta cierto punto era doloroso para mí
llegar al juego y todo el mundo celebrando junto con su familia, pero yo celebraba con la familia de mis amigos que estaban allí y eso era todo, pero sí es doloroso, sobre todo para la vida de un adolescente. Entonces, cuando comienzas a destacarte, ¿qué deporte practicabas o siempre fue el atletismo? Yo obviamente practicaba el atletismo y la pelota. Yo era muy bueno en pelota. Incluso era uno de los deportes que más me apasionaba y más me gustaba. Y era el deporte donde ¿verdad? Me desarrollé como pitcher y obviamente primero jugué centrofield y luego entonces termino trabajando más el área de ser un lanzador porque obviamente pues tenía vamos a decir, grandes oportunidades de poder trabajar lo que era la posición de pitcher. Y esos son los dos deportes que hacían, que me gustan muchos deportes, pero esos dos son los más que hago. O hacía. Imagino que lo del atletismo lo descubres en las carreras del pavo, como antes habías dicho. Y yo recuerdo las carreras del pavo. Yo nunca me voy a olvidar cuando es que la gente me ve tan gordo ahora. Gente, yo era flaco hace 7 años, ¿sabes? Cuando yo estaba en las carreras cuando corrían las carreras del pavo, nunca me voy a olvidar en intermedia. Yo corrí una carrera del pavo y yo no sé cuántos muchachos habían ahí. Pero había pavo para los primeros 20. Y yo lo que quería era llegar, aunque sea número 20. Brother, yo corrí. Y llegó un momento que ya yo no podía. Y yo miraba porque venía una ambulancia. Detrás del último venía una ambulancia. Y yo miraba la ambulancia bien lejos. Y yo decía, si la ambulancia se acerca, yo dejo de correr. Yo dejo correr y ya, pero la ambulancia nunca se acercó, papá. Y yo le daba. Cuando llegué, yo veía poquita gente allí. Yo dije, me gané un pavo. Cuando llegué, te daban como una paleta de esas de helado. Ajá, y cuando llegué me dieron la paletita 21. Era el 21, no me dieron ni un pollo, ni nada. No me dieron absolutamente nada. Y llegué allá y ya tú sabes. Pero te desarrollaste y tuviste cierto grado de éxito, ¿no? Fíjate. Fuiste becado. Fui becado. Por ejemplo, en esta ocasión, yo tuve la oportunidad de participar en la universidad, practicar en el equipo de pelota de la universidad, que eso era un gran logro. Hacer el equipo universitario, más en la Interamericana, siendo muy prestigiosa en el deporte, era grandioso. Pero en aquel entonces, pues no, el director atlético no quiso que yo hiciera los dos deportes a la vez, porque se hacía. Mi pastor llegó a hacer 2 deportes mientras él estaba, cuando él era atleta en la Interamericana, pero me fui más por el área, obviamente, del atletismo, que fue el deporte el cual tuve el privilegio y me abre la puerta para poder ser becado y obviamente estudiar la Interamericana. ¿Hay más oportunidades en el béisbol o no? Pues fíjate, yo creo que yo entiendo que si hay talento, ¿verdad? Digo, pero estoy hablando de la ignorancia, naturalmente. Fíjate, yo creo que lo que pasa es que en la pelota hay que ser bueno. Hay que ser bueno y hay oportunidades en todo, pero si tú eres bueno en una posición y llevas jugando, ya tienes una experiencia, llevas jugando ciertas ligas, que tú dices, mira, porque muchos que juegan AA llegan acá y dicen, pues se le puede hacer fácil hacer el equipo. Pero si no, es un poquito más difícil. En atletismo hay muchos eventos y áreas dentro de ese deporte que nos permiten tener una oportunidad. Y también dependiendo de la universidad a la que vaya. La Interamericana habían extranjeros y había que matarse con los extranjeros para hacer el equipo. No, mientras hablaba me di cuenta que no que hay más oportunidades en el atletismo porque hay más flujo de gente yendo hacia el béisbol, imagino yo. La competencia debe ser más agresiva. Sí, obviamente la competencia es mucho más difícil y obviamente en Puerto Rico lo que es el béisbol, ambos deportes son muy, muy conocidos, son muy participados, ¿verdad? Pero la pelota es muy, muy reconocida en Puerto Rico también. Así que en esa área ya tienes que venir ya, obviamente, como te dije, unas ciertas ligas, la cual te dé la oportunidad porque tú tienes que hacer un tryout y participar con muchos peloteros que vienen de diferentes partes de la isla para hacer el equipo. Igual en atletismo también tú tienes que hacer unos tryouts, pero pues a veces suele ser tal vez un poco más haber oportunidad dentro del atletismo. Está fascinante esa etapa de tu vida. Te pregunto, ¿cuándo fue? Perdóname, es que iba a hacer un corte en ese momento, por eso es una pausa tan larga. ¿Cuándo es que tienes un encuentro con el Señor? Yo creo que es muy importante recalcar un evento importante en mi vida y es que justamente antes de entrar a la Universidad Interamericana, recuerdo que había un pastor que salía en Yauco, salía de su congregación en motora, iba al barrio
Y le gustaba llevarse a los jóvenes, ¿verdad?, para la iglesia e incluso se los llevaba en su motora. Y yo tengo esa primera experiencia cuando este pastor viene y me hace una invitación a su iglesia. Allí a su iglesia iban muchos jóvenes de diferentes caseríos y áreas ¿verdad?, bastante difíciles de Yauco, que iban a esa iglesia que yo los conocía porque yo no fui un joven de la calle, pero yo me paseaba en la calle y conocía lo que pasaba en la calle. Yo veía con mis ojos lo que pasaba en la calle y muchas cosas terribles que vi. Y él me llevaba y allí fue que tuve ese me recuerdo yo cuando yo paso aquel llamado y tuve una experiencia muy linda con el Espíritu Santo. Pero todo quedó allí para mí, pero yo había sido marcado por Dios, ¿no? Cuando ya llego a la Interamericana, a la universidad, pues prácticamente, José Luis, yo, como te dije, yo adelanté y destrocé todas las etapas de mi vida. Yo dije, yo llego como joven universitario a la Universidad Interamericana. Aquí yo simplemente voy a continuar lo que ya yo sé hacer. Yo no vengo a experimentar algo nuevo en la universidad. Yo simplemente sigo haciendo lo que ya yo vengo haciendo desde muy pequeño. Y yo prácticamente en la universidad, para ser un poco bastante drástico, yo destrocé mi vida como joven en la universidad. Y hice muchas cosas que no tenía que hacer y obviamente cuando conozco a una joven apartada de los caminos del Señor, que todavía iba a la iglesia, iba y venía, pero estaba más apartada de familia pastoral. Yo era un joven, tengo que decirlo así, mi esposa lo sabe y nadie se va a molestar, y cualquier cosa le dicen a José Luis algo, pero yo era muy enamorado, era un joven muy enamorado y enamoro a esta chica que me gustaba. Joven atleta, era atleta, todo el mundo nos miraba, éramos populares, es atleta, lo conoce todo el mundo, etcétera. Seguía haciendo lo que sabía hacer y entonces pues esta joven, recuerdo yo que empecé a enamorarla y lo que ella hizo conmigo fue invitarme a un retiro. Cuando ella me lleva a Arecibo, le dice a su tía pastora, ora por él, le dice. Cuando ella no me conoce, ella está orando, la pastora está orando por mí y me dice, Charlie, yo soy tu padre. Cuando me encuentres, dime papi, así me dijo Dios. Cuando yo escucho esas palabras, que cuando yo lo encuentre le diga, ¿verdad?, que le diga que, ¿verdad?, que Él es mi Dios, obviamente, que le diga papi porque Él es mi Dios, Él es mi Padre. Yo caí en el suelo llorando por más de una hora, llorando en la presencia, llorando. Nadie sabía a 2 horas de San Germán que yo tenía una carencia de la paternidad en mi corazón, que yo no vivía con mi papá, que yo no tenía, que yo no tuve a mi padre conmigo, que no lo tengo. Y Dios me dijo, Charlie, cuando tú me encuentres, dime papi porque yo soy tu padre. Wow. Y escuchar esas palabras fue un encuentro verdadero. Estuve llorando. Regresé a la Interamericana para enfrentar uno de los momentos más duros con esta joven y con otra persona, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, pero tuve que resolver el asunto después de un tiempo hermoso. Tuve que enfrentarme a las repercusiones de todas las cosas que hice mal, incluso con esta chica. Y nada, me tocó tener que ir a la pista de atletismo, a reunir a mis compañeros atletas y decirle, yo estuve llorando entre lágrimas. El joven que saben lo que hacía, ahora lo ven delante de ellos llorando, diciéndole que Jesucristo es lo mejor que pueden tener en sus vidas. Me encanta cuando me cuentan historias como estas que no tienen un grado exagerado de lo sobrenatural, por ponerlo de alguna forma. No fue que te llamaron por tu nombre, no te dijeron la dirección de tu casa, no hubo un ángel que se te reveló, no escuchaste una vuelta del cielo, te dieron una simple palabra. Yo soy tu padre, cuando me encuentres llámame así. Dime papi. Dime papi. Me encanta este tipo de experiencias porque hay gente que cree que una gran experiencia es aquella que suena y que activa todas nuestras sensaciones, aquella que suena muy sobrenatural, aquella que provoca que la gente abra la boca y que la gente quede asombrada. Sin embargo, una gran experiencia con Dios no es aquella que asombra a la gente. Exacto. Es aquella que hace que alguien se ate a Cristo. Y si tu experiencia con Dios no involucra ángeles, no tiene un aspecto súper mega sobrenatural, pero esa fue la experiencia que te ató a Cristo, es una súper experiencia. Yes. Porque no hay mayor experiencia que vivir una vida rendida a los pies de Jesús. Y de eso es que se trata. Cuando tienes esta experiencia con el Señor y decides arreglar tu vida y tener que lidiar con las repercusiones, las consecuencias de las cosas que había hecho en tu vida pasada. ¿Cómo fueron esos primeros años de conversión? Porque tengo entendido que Dios te llevó bastante acelerado, ¿no? Mira, José Luis, y todos los que nos están escuchando a través de la plataforma del podcast Legado, yo creo que es una experiencia muy linda y la que tuve con el Señor. Y como bien dijiste, no una experiencia extraordinaria a los ojos de aquellos que piensan que nuestras experiencias extraordinarias se basan en lo que mencionaste anteriormente. Fue una experiencia hermosa, de ahí fui marcado. Yo me enamoré literalmente, José Luis.
yo me enamoré de Cristo. Tremendo. O sea, yo soy un joven, José Luis me conoce, en el tiempo que hemos compartido, José Luis sabe cómo yo soy, los que nos están viendo y los que siguen a José Luis saben y que me conocen saben cómo soy. Yo vivo enamorado de Cristo desde el día 1, desde ese día yo vivo apasionado por Él. Y fue algo tan rápido, pero acelerado así mismo. Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias. Y para los que nos están viendo y escuchando, les quiero dejar saber, no fue que al otro día yo empecé a pararme en un altar a predicar. Simplemente que Dios comenzó a hacer cosas conmigo extraordinarias fuera de lo que es un altar, fuera de lo que es las cuatro paredes de una iglesia. Dios comenzó aún con mis trenzas, aún con mis pantallas, aún con el prototipo que pareciera ser no adecuado, ¿verdad?, para un cristiano en aquel entonces. Entiéndame, quiero hacer un paréntesis, fue mi proceso personal, fue mi experiencia personal, la cual Dios trabajó conmigo. Dios trabaja con cada quien de manera distinta. En aquel entonces fue un proceso paulativo en el cual Dios trabajó conmigo, pero aún así como yo me veía físicamente, Dios comenzó a llevarme a hablarle a jóvenes que se reunían en el área del estacionamiento de la Interamericana, donde hacen el área de las graduaciones, allí en un palito bien grande que ya no está porque María se lo llevó. Palo tan grande, pero las raíces eran tan pequeñas que se lo llevó. María fue un huracán que pasó por Puerto Rico, para los que nos oyen de afuera. Así que era un árbol tan grande, pero con raíces tan pequeñas que lamentablemente, pues por eso hay que echar raíces ahí. Definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que se reunía un grupo de jóvenes allí a fumar marihuana, a fumar cannabis, un término más elocuente. No, aquí puede hablar tranquilo. Y ellos, yo le hablaba a ellos, le hablaba a todos los jóvenes, a mis amigos, etcétera, y comencé a tener, como te dije, experiencias lindas fuera de lo que es la iglesia. No es que fui a predicar rápido, sino que yo predicaba afuera. Predicaba afuera hablándole de mi testimonio, de mi experiencia con Dios, a los atletas, a los jóvenes. Y obviamente, pues después de ahí en adelante, eso fue en el 2010 para transición al 2011. Y en el 2012, Dios en la misma iglesia donde Dios me habló que Él era mi padre, al año tuve el privilegio de predicar a los mismos jóvenes que me vieron llegar destrozado a la iglesia. Fue a los mismos jóvenes que yo le prediqué restaurado un año después. Y allí Dios me habla, te montas en un avión pronto. Un señor, no fue un profeta y Dios usa a todo el mundo, ¿verdad? Pero un señor mayor, yo iba saliendo por las puertas de la iglesia, comienza a mirarme y dice, párate allí, detente allí. Dios me dice que te montas en un avión rápido, ya pronto, en nada, te montas en un avión, te veo viajando. No pasaron 2 semanas, quien era mi pastor en aquel entonces me dice, Charlie, Dios me dijo que te enviara a Honduras como misionero, rápido. Y en el 2012 tengo mi primera experiencia misionera en Honduras. Cuando te conviertes y comienzas a ministrarle a los atletas, se formó un movimiento, sobre todo en las justas. Hay fotos impresionantes de los atletas allí, sobre todo con el grupo de la Inter. Me imagino que esto poco a poco fue abarcando también a otros grupos, pero principalmente con los de la Interamericana. Cuéntame de ese movimiento, cómo comenzó. Bueno, ya sabemos cómo comenzó, pero cómo fue desarrollándose, cómo se te permitió hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Mira, es importante poder traer la colación de que hay una joven que amamos mucho que hoy no está con nosotros acá en Puerto Rico, tuvo que partir a su tierra, vino como atleta Brenda Salmerón. Nosotros la apodamos como la líder. Fue la joven que vino siendo cristiana de El Salvador a tener una beca atlética en Puerto Rico, en la Universidad Interamericana en San Germán, la cual ella es la que da inicio a una célula de jóvenes en la Interamericana. En la Interamericana hay muchas asociaciones y demás, y allí se nos permite tener una célula. Teníamos una célula, una organización, ¿verdad?, cristiana, donde nos reuníamos en el área blanca, el lugar donde celebran obviamente las graduaciones de la universidad. Y allí nos reuníamos todos los miércoles, a veces cambiábamos los jueves, los miércoles, y reuníamos a todos los atletas y jóvenes, algunos jóvenes cristianos ya que venían de sus diferentes pueblos, se reunían con nosotros. Había una comunidad de jóvenes atletas y otros que se unían y deportistas. José Luis, sabíamos reunir sobre más de 60 atletas. Salíamos de entrenar con nuestra ropa deportiva y nos íbamos a adorar al Señor allí, a tener experiencias lindas juntos. Luego de eso, lo que hicimos fue que ya nos conocían como atletas cristianos. Ya no es Charlie el atleta popular que sabemos lo que hace, que cuando hacíamos las actividades de presentación de los atletas en Ponce por acá, él era el que se robaba el show. Ahora el joven que es cristiano. Ahora el joven que le sirve a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros comenzamos a influenciar de manera positiva y para bien a todos los atletas. Aquellos atletas y aquel mal prestigio que había sobre los atletas en aquel entonces, porque la realidad era que nuestra fama no era buena, José Luis.
La vida de los atletas es una vida difícil, es dura, es muy promiscua y lamentablemente tenemos mala fama con todo el mundo. Los otros deportes y las chicas de los otros deportes ya dicen, tú eres atleta, te hacían la cruz de lejos. No querían saber de ti, obviamente, porque sabían lo que pasaba. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros comenzamos a impactar a los coaches, comenzamos a impactar a los profesores de la Interamericana, pero sobre todo a los atletas que llegaban y a los atletas que estaban. Nos dio por una de las jóvenes de nosotros venezolanas, porque pues los jóvenes habían de Honduras, venezolanos, hondureños de diferentes países. Comenzamos a trabajar con unas camisas con un mensaje evangelístico y cuando íbamos a la competencia pues nos las poníamos. Y así comenzamos a impactar no tan solo a nuestra comunidad de atletas en la Interamericana, sino también a impactar a todos los atletas de Puerto Rico que en abril se reunían para las justas. Para seguir un poquito rapidito. Explica qué son las justas, para que la gente que son de otros países entiendan. Las justas son la liga interuniversitaria, ¿verdad? Atlética interuniversitaria, donde se reúnen las universidades de Puerto Rico para una justa competitiva. Eso mismo, se unen para competir en diferentes deportes, cerrando con el evento de atletismo y obviamente la que más acumule puntos según los eventos ganados y deportes ganados, pues es la que se lleva la copa, obviamente, global al final del campeonato, obviamente, de la justa live. Y pues obviamente la Interamericana siempre estaba copando en esa área. Así que allí, pues, obviamente, pues, con nuestras camisas evangelísticas, llega un momento de que yo comienzo y los muchachos dicen, vamos a hacer una oración y todos nosotros vamos a orar siempre. Y al final es algo que yo le he apodado el último evento. El último evento no es el relevo 4x4, que se corren 400 metros, 4 corredores corren, ¿verdad? Obviamente todos corren un relevo y terminan el evento 4x4 para acabar la justa. Se acaba todo allí, sino que el último evento de la justa se convirtió en la oración donde un grupo de jóvenes atletas reunían a la multitud de las personas y entre ellos estaba yo, que era que casi siempre hacía la oración y al día de hoy sigo haciéndola. Se convirtió en una tradición de impacto. Joselín, en el 2015, un video se va viral de un joven, ahora me apodaban el evangelista de la justa. 2015, comienzo a compartir un texto bíblico en voz en cuello, a hacer un llamado a salvación, todo el mundo a voz en cuello, confesando allí que Jesucristo es el Señor, todos los camarógrafos, todos los reporteros confesando con sus labios que Jesucristo es el Señor. Cuando llego a mi casa, no había pasado una hora y ese video llegó a 400,000 views. Una ridiculez. Se fue viral y claro, Dios me dijo que guardara mi corazón y así lo hice hasta el día de hoy, porque la gloria es para Él y seguimos allí. Wow. Y cuando nosotros vemos cómo Dios impacta tu vida y esto lo llevas al deporte, ¿qué traíste del deporte para tu vida en Dios? Yo creo que lo que traje del deporte, cuando ya yo decido tomar las cosas en serio, yo tuve una gran oportunidad y fue Dios, José Luis, que me dio la oportunidad, el privilegio. Yo no era talentoso. Yo podía hacer un buen trabajo. Hay un ex coach de Manchester, del club de fútbol, uno de los ex coaches de ellos, llamado Alex, decía que en una vida normal podía tal vez tener atletas talentosos y aquellos que tenían buenos deseos y quisieran poder hacer las cosas bien. Pero también dentro de esos atletas no tan solo escogía talentosos, sino aquellos que eran buenos, que se podían desarrollar y también podían tener buenos deseos y realmente aportar al club para poder cumplir la meta. Y eso, en otras palabras, está diciendo, él decía, yo optaba mejor por escoger no los talentosos, sino aquellos que pueden desarrollarse y pueden aportar al club a mejorar y a como equipo a poder ganar y obtener victoria. Tremendo. Y eso es maravilloso. Charly Caraballo no era talentoso, porque los talentosos lamentablemente los vi yo pasando por el lado mío. Los talentosos los vi empezar un año en atletismo y nunca terminaron la justa, y yo corrí casi todos mis años de justa, menos uno que me lesioné. Pero muchos talentosos venían y no terminaban. Pero yo traté de esforzarme de ser parte de una pieza importante del rompecabezas del equipo de atletismo para aportar a ganar la justa. Y en el 2011, cuando me retiro, en mi último año, le dije a Dios, yo quiero medalla y campeonato. Dios me consiguió tener una medalla y un campeonato. Así que aprendí, cuando cogí las cosas en serio, aprendí, José Luis, a ser disciplinado. Aprendí a que muchas veces nos vamos a ver rezagados en el camino hacia la meta. Hay una meta. Y que yo podía lesionarme en la carrera, pero yo no me paraba, José Luis. Yo continuaba hasta el final. Me podía caer. Yo me levantaba a sí mismo, seguía corriendo
hasta la meta. Así mismo es en Cristo. Hay unos principios que en el deporte los aplicamos. Incluso la Biblia habla del deporte. Y Pablo habla de las carreras y todo. Aprendí que debemos continuar hacia adelante, que hay una meta que muchas veces va a ser difícil, nos vamos a lesionar en el camino, vamos a levantar, vamos a proseguir, que es importante cerrar fuerte. José, habían atletas que yo escuchaba, y perdóname también este paréntesis. Fluye. Sabes que hay algo bien interesante porque recientemente, antes de acabarse el año, compartía con un pastor amigo de ambos y yo le hablaba a la iglesia de cerrar fuerte. Eclesiastés capítulo 7, verso 8 nos enseña que mejor es el final de algo que el principio, y que si permanecemos podemos llegar hacia la meta. Y no es como nosotros comenzamos, sino como terminamos. Hay gente que emprenden pero no terminan. Eso no es lo mismo. Entonces decía, cerrar fuerte, algo literal y gráfico de ver un atleta cerrando sus últimos metros fuerte es que aun por más cansado que esté, hiciera esta expresión de correr y tirarlo todo para llegar fuerte y terminar fuerte en la meta, así sea llegando último. Y qué maravilloso es que no importando en la posición que te encuentres en este caminar, vayas de primero, vayas a lo último, estés al final, tú puedas cerrar fuerte. Nos enseña que te lesiones, te caes, te levantas y sigues hacia la meta. A ser disciplinado, a escuchar la voz del coach. Yo sabía escuchar la voz de mi coach en los entrenamientos, José diciéndome, cierra fuerte. En los entrenamientos, cuando yo iba a la justa, una multitud del Paquito Montanel lleno a capacidad. Usted puede escuchar cuando dan el disparo, escuchando todo el mundo. Y en medio de la voz de la multitud, yo estoy escuchando solamente, en medio de tantas voces, Dios mío, en medio de tantas voces, yo escuchaba la voz de mi coach. Charlie, cierra fuerte. Y en medio de tantas voces, José, la misma voz que yo escuchaba en mis entrenamientos era la misma voz que yo escuchaba en la carrera. Es la misma voz que muchas veces vamos a escuchar en lo íntimo con Dios. Es la misma voz del Espíritu Santo que vamos a escuchar en medio de lo difícil de nuestra carrera. Definitivamente. ¿Cómo es ese momento en el que estás ahí puesto? No sé cómo se llaman las cosas en las que ustedes ponen las piernas. Los bloques. Ok, cuando usted ya tiene las piernas ahí en los bloques, está enangotado, no sé tampoco la posición, perdóname. No te preocupes. Cuando ya está ahí, esperando el sonido del disparo, esa concentración, ¿cómo es? Sí, ese momento, uno de los momentos más importantes, uno de los momentos más importantes de cada atleta, porque si usted da una falsa salida, usted puede ser descalificado de la carrera. Lo que le pasó a Coulson. Lo que le pasó obviamente a Javier Coulson en la carrera. Lamentablemente. Sí, ¿no? Y entonces, pues, nosotros cuando estamos allí, le llamamos los tacos del bloque, estamos trepados allí. Obviamente tenemos que acomodarnos a sus marcas, listos ya cuando nos levantamos de los tacos. Allí no podemos mover ni ningún tipo de movimiento hacer, porque entonces hay una falsa salida. Hay que estar bien concentrado y estar bien firme ahí para no movernos casi nada. Es un momento tenso. Tengo que reconocer uno de los momentos más tensos. Yo escuchaba, había un juez de salida bien reconocido que él murió y tuve el privilegio de que diera la salida, una de las salidas más importantes históricas del deporte en Puerto Rico a nivel de nación y lo que son las justas, porque ese día yo corrí contra Coulson, Javier Coulson, y escuché aquel hombre, sus marca, pero el a sus marca era bien fuerte, una voz tan fuerte y potente, pero bien prolongado. ¡Su marca! Ya uno estaba ya temblando ya. Ya uno estaba temblando. O sea, ya cuando llegamos a ese momento de concentración para no dar una falsa salida y lograr salir de ese bloque. Wow. ¿Cómo habrá un momento en la vida cristiana que se compare a eso? Wow, yo creo que... Te puse a pensar ahora. No quisiera contestar a la ligera, ¿verdad? Porque tampoco voy a pararme en el podcast de José Luis a hacerles creer que nada tenemos premeditado acá. No, acá estamos hablando orgánicamente. Que tampoco es como que tenemos algo ya pensado, y tampoco les voy a negar que realmente tendría que analizar si... De primera instancia sería muy difícil decir que tal vez los hay. Yo creo que sí hay muchos momentos difíciles. Por ejemplo, lo que puedo sentir ahí, si lo llevaría a compararlo en algo, yo creo que en muchas ocasiones que me toca predicar. Cuando estás esperando a que te den la participación. Estoy primero ansioso de que ya suene el disparo en una competencia, porque ya quiero salir de la carrera. Y obviamente ese momento de nerviosismo. Y llegan momentos cuando antes de pasarme la parte, y estoy deseoso que me pasen la parte,
no les voy a negar que no necesariamente por la euforia, porque hay predicadores que se sueltan el micrófono porque yo quiero ya y están eufóricos, pero no siempre va a ser así. Hay momentos donde hay un cierto temor, miedo, ¿verdad? Normal que nos suele ocurrir en nosotros, ¿verdad? Como seres humanos y predicadores. Y en ese momento que desear que me dé la parte para poder arrancar, decir el primer hermano, Dios les bendiga, para poder soltar lo que sentirme más tranquilo. Yeah. Y ya cuando den el disparo, que ya hablé y arranqué, ya poder fluir y a la vez que arranco a correr hasta que llegue. Cuando hablamos de predicar, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo empiezas entonces a predicar? Ya conocemos que al año fuiste al mismo lugar donde te convertiste, donde un día Dios te habló, al año. Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque imagino que predicaste ese día, pero no es que tenías ya una agenda, aunque hayas ido a Honduras, aunque no es que tenías una agenda acá en Puerto Rico ministrando. ¿Cómo fue esa formación? ¿Se fue desarrollando en ti una pasión por la predicación? ¿Cómo era? Mira, José Luis, recuerdo en un momento dado me encontraba saliendo, yo soy biólogo, ¿verdad? De profesión, yo soy biólogo y estoy saliendo del departamento de biología de la Universidad Interamericana y recuerdo yo que cuando voy saliendo de allí del departamento, yo comienzo a mirar al cielo y decirle, Dios, decía, ¿cuál es mi llamado? Le decía yo, Dios, ¿cuál es mi llamado? Porque a veces tenemos este deseo tan grande y no es para menos el deseo de que Dios nos hable y que nos deje saber cuál es nuestro llamado. A veces deseamos que venga un profeta y nos diga, este es tu llamado. Pero muchas veces pasamos por alto en que nos encontramos haciendo lo que ya Dios nos llamó. ¿Ves? Yo de antemano yo le hablaba a yo no paraba de hablar a la gente de Cristo. Donde quiera que me paraba, le hablaba de mi testimonio, le hablaba de Cristo. Y ya estaba ese evangelista que Dios ya había llamado, ya en cierto modo compartiendo a las personas, ¿verdad? De lo que Cristo había hecho en mi vida. De ahí en adelante entendía lo que Dios me había llamado. Dios lo confirma, obviamente. Tal vez para sentir paz en mi corazón. Dios confirma el llamado. Pero eventualmente, poco a poco, Dios comenzó a abrir las puertas para poder, obviamente, predicar en diferentes lugares. Te aseguro que hasta el día de hoy ha sido una experiencia muy maravillosa. Y lo que es mi formación para lo que es la predicación, siempre he tenido personas de ejemplo. Mi papá, para los que no saben, la historia de mi papá no queda en que no supe por muchos años no supe de él, sino que más adelante tengo la oportunidad de encontrarme con él y cuando me encuentro con él, él está siendo evangelista. Ambos evangelistas nos encontramos. Algo hermoso. ¿Y qué pasa? Que escucho a mi papá luego predicar. Estoy viendo un Roberto Lugo que me queda a 3 minutos de mi casa, viéndolo predicar. Hay diferentes hombres y ministros de Dios que yo escucho. Y en cierto modo, las amistades con las cuales compartí influenciaban en mi formación. Pero tengo que admitir algo. Es que, no es para, ¿verdad? Para que ustedes digan, oh, wow. Simplemente que Dios un día me dijo, por una mujer me dijo, lo que sabes, te lo he enseñado yo mismo. Y eso fue tan lindo porque uno comienza a buscar la presencia del Señor y tener ese tiempo de intimidad. Y hay muchas cosas que las cuales Dios me ministraba. Yo escribo mucho. Yo escribía libretas y tengo libretas escritas llenas de cosas. Y era Dios ministrando mi vida, pasando tiempo con Él. Y Dios comenzó a formarme, ¿verdad? En lo que es la palabra, enseñarme. Y luego eventualmente pues entro en un proceso de decidir y estudiar en una universidad teológica. No, es hermoso ver jóvenes que se convierten y que desarrollan esa pasión por lo que es el ministerio, por quién es Dios. Es maravilloso, principalmente naturalmente por quién es Dios. No quiero que nadie en los comentarios, porque a veces digo cosas como esa y la gente se molesta, porque dije ministerio antes que Dios. Y es fascinante. Una de las cosas que más a mí me incomoda es cuando la gente ve a alguien que está muy apasionado, comenzando con esa pasión y con ese sueño de que algún día Dios le puede usar, Dios le abra puertas y le tronchan porque le dicen a ti te falta esto, te falta lo otro. Y es natural, nos falta a todos. Aquí el apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. De esto es que se trata. Eso es. Y es fascinante porque empezaste la carrera en la que permanecerías por el resto de tu vida. Y hablando de esta carrera ministerial, quiero que me hables cómo cambia tu vida en el ministerio desde que te estás formando, que Dios comienza a abrir puertas, luego cuando te casas, cómo fue cambiando todo eso. Y te pregunto porque mi experiencia ha sido muy hermosa. Yo tengo muy pocas quejas de mi vida en el ministerio. Son muy pocas las quejas que yo tengo.
Y nada tiene que ver con Dios ni con el ministerio en sí mismo, sino con los manejos de ciertas personas, ¿no? Y errores que yo también he cometido que son innumerables. Pero la experiencia es muy distinta cuando yo comenzaba, era músico. Yo siempre fui un joven bastante multifacético, ¿no? Y estaba simultáneamente siendo líder de evangelismo, líder de escuela bíblica, o sea, maestro de escuela bíblica, discúlpame, músico, miembro de la junta de la iglesia, 20 cosas al mismo tiempo. Y luego fue distinto cuando comencé a dedicarme más a lo que era el ministerio evangelístico. Luego comenzó Dios a abrirme puertas. Luego me caso y la situación fue completamente distinta. Cuéntame, ¿cómo han sido estas pequeñas transiciones, pero en el mismo carril, en la misma carrera, manteniéndote, que es el ministerio? Definitivamente, yo creo que todo ser humano atraviesa por diferentes etapas y transiciones en su vida. Y yo creo que son importantes, ¿no? Y entendiendo que los cambios y los procesos en nuestra vida, siempre y cuando sean para bien, pues son de bendición. Yo creo que, mira, yo empecé siendo líder de jóvenes. Luego también fui parte del Ministerio de Adoración de la iglesia, porque a los que no saben, me gusta cantar, aunque mi esposa es mi mayor crítico en todo. Ella dice que a veces desafino mucho, aunque ella sabe que yo tengo una buena voz, pero ella me dice que desafino. Ella sabe. Aunque hay mucha gente que ama que yo le cante, pero mi esposa, ella prefiere que mejor predique. Luego transiciono a lo que es el líder de evangelismo. Recuerdo que quien era evangelista en mi iglesia, Dios lo llama al pastorado y él me dice, Charlie, yo creo que tú sigas corriendo el ministerio de evangelismo. Hasta el día de hoy lo hago. Soy el líder de evangelismo de mi iglesia. Tremendo. Y aún así, pues también pues soy profesor, ¿verdad? Soy maestro de escuela bíblica también que me he tratado. Porque siempre he procurado poder estar en mi casa y obviamente, ¿verdad? También poder tener el privilegio de poder ministrar en otro lugar. ¿Qué pasa? Que luego de todo esto, pues obviamente, como bien dicen, me caso. Charlie era un joven que estaba en todas las vigilias, amanecido solo. Bueno, yo solo estudiaba, después luego trabajando, así que yo estaba por todos lados. Cuando me caso, pues ya todo cambia. Ya yo no puedo estar en todas las vigilias, ya no puedo estar en todos los ayunos, en todos los retiros, en todas las actividades. Una de las cosas que me ocurre en Puerto Rico y con diferentes organizaciones eclesiásticas y, ¿verdad? En Puerto Rico de comunidades de fe, me conocen porque yo he estado en todos lados. Amo compartir con la gente, amo compartir con la iglesia, no tan solo la iglesia local, con las diferentes comunidades de fe. Así te conocí Y yo. así me han conocido muchas personas. Me gusta compartir. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahora al casarme, pues hay una transición en las responsabilidades, el trabajo. Tengo a mi esposa, dedicarle tiempo, teniéndola a ella, más todos los compromisos que han surgido en el camino, pues han habido unas transiciones que no han sido fáciles. A veces no les niego que desearía estar en una vigilia tal vez, o hacer cosas que hacía cuando estaba soltero, pero no es que no pueda hacerlas, pero yo creo que la prudencia y el respeto dentro de lo que también se merecen nuestras esposas es importante, ¿no? Es que hay unas prioridades, por ejemplo. Yes. Yo tengo mi estructura que la gente debe estar cansada de escuchar eso, que lo digo y lo repito y lo digo y lo repito. Y es que yo 2 domingos al mes estoy en mi iglesia. Yo no salgo más de dos fines de semana fuera de Puerto Rico. Trato de controlarme. El año pasado cometí un error. En el mes de entre julio y agosto cometí un error y salí 3 fines de semana corrido fuera de Puerto Rico. Y luego cuando yo me di cuenta, hablé con Leonor me dijo, no hay problema, es la primera vez que pasa, que hace esto, ¿no? Pero que no se vuelva a repetir. Y yo creo que tenemos que tener ese orden de prioridades de lo que es Dios, familia y ministerio. Naturalmente, si a uno le preguntan y le dicen, no, ¿y no te encantaría hacer una gira de 2 meses? Claro, me encantaría hacer una gira de 2 meses, pero tengo una esposa, tengo una niña, tengo que estar acá. Eso es, o sea, hay un orden de prioridades. Entonces hay personas que sueñan con irse para allá, con hacer esto, con hacer lo otro. Sí, pero si usted decidió casarse y usted decidió crear una familia, ya esto luego de Dios tiene que estar como prioridad. Entonces son cosas que a veces cuesta entenderle a muchas personas que se casan para luego no tener la familia como prioridad y luego terminar al borde de ser disfuncionales, ¿no? Y en muchos casos terminan divorciados y es algo muy triste. 2 preguntas que te quiero hacer y vamos cerrando, Charlie. La primera pregunta se me acaba de olvidar. Eso pasa. No, ya la tengo. Ya la tengo. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Estos 10 años, ¿cómo te ves? Mira, de aquí a 10 años yo
yo entiendo que me veo... No estamos adivinando. Somos claros, ¿no? Somos claros en que... Pero estamos hablando de cómo nos proyectamos hacia el mañana, Exactamente. ¿no? Yo creo que una de las cosas que le he dicho a mi esposa es que yo no me veo toda la vida trabajando, sí haciendo lo que hago como capellán, ¿verdad? Porque eso no es algo que lo Tenemos hago que hablar de como eso. oficio y lo dejo allí, etcétera. Pero si no me veo, y no es por ambición, no quiero que no me malinterpreten, si no me veo tal vez escalando una posición más alta dentro de mi trabajo, que es la cual Dios me ha abierto unas puertas dentro de mi trabajo maravillosas, que yo puedo decirle, aquí me puedo quedar tranquilo, pero tal vez podría ir un poquito más allá. Si no es así, tal vez me veo a tiempo completo con mi esposa en el ministerio. Excelente. Antes de hacerte la última pregunta, hay otra pregunta. Y es acerca... Dos preguntas, perdóname, es que me están fluyendo ahora. Vamos a hablar de tu parte como poeta. Vamos a hablar de tu parte como poeta, de tu faceta como poeta. Porque ya yo te conocí hace unos años y de momento el año pasado comienzo a verte comenzar a declamar y me quedo completamente impactado. Yo digo, wow, Charlie declama, Charlie escribe poemas. Cuéntame, ¿cuándo nació eso en ti? Mira, cuando nace esto de escribir poemas, nace, o más bien me doy cuenta que realmente estaba en mí, o Dios me había regalado esto, es cuando mi mamá me llama porque mi sobrino tenía que compartir un poema en su escuela. Mira qué maravilloso, yo estoy sentado en donde vivía, residía, mi mamá me llama, Charlie, el nene tiene que llevar un poema a la escuela y nosotros no sabemos el poema y qué sé yo. Bueno, mami, yo no he escrito poemas, pero a mí me gusta escribir. Yo comencé a sentarme y comencé el primer poema que escribo, es el poema hablando del amor. Dice como que amor, 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 qué tan mencionado eres, sin conocerte te desprecian porque muchos fallaron. No saben lo que anuncian y a vos te despreciaron. Y por ahí continúa el poema. Y comienzo a hablar del amor y termino hablando de que comienzo a hablar, obviamente cierro el poema hablando del amor verdadero. Dice, como anunciaría el ruiseñor, melodía del buen cantor, amor eres tú, Señor. Dejando saber que el verdadero amor es Cristo, es Dios. Cuando lo escribo y lo compongo, obviamente se lo envío a mi mamá y mi sobrino tiene que hacer lectura delante de sus amigos y maestras del poema. Así que usted puede imaginar que mi sobrino evangelizó con el poema hablando del verdadero amor. Interesante porque de allí en adelante entró como llegaba una musa. Yo podía estar en mi trabajo, oficina, haciendo trabajos de oficinas como capellán. De repente yo comenzaba a recibir esta musa del cielo y comenzaba a escribir. Comencé a escribir poemas para las madres, poemas sobre la salvación, poemas sobre el perdón, valga la redundancia. Al día de hoy yo tengo yo creo que más de 20 poemas, escrito poemas de la Biblia, de la misma escritura sagrada, diferentes poemas. He escrito poemas del compromiso. ¿Qué edad tenía cuando pasó esto? Wow, yo creo que yo tenía allí como tal vez unos 26 años más o menos. Bastante adelantado en tu vida ya. O sea que eso hace ya 6, 7 años atrás. ¿Fue extraño compartir tu primer poema? ¿Fue extraño decirle a la gente, mira, estoy escribiendo poemas? Mira, puedo declamar o hacer este tipo de cosas. ¿Fue extraño hacerlo? Mira, tengo que ser sincero, Euselio, no fue extraño. ¿Sabes por qué? No fue extraño porque Charlie, una de las cosas que la gente no sabe, cuando escriba van a saber, es que desde muy pequeño yo me desenvolví con personas adultas. Me desenvolví con masas de personas. Y yo hablaba como si fuera, ¿sabes? Grande. Y la voz mía, todo lo que era mi voz, cómo hablaba. Tengo un tío que escribe poemas, que tiene una voz elocuente, que tiene una voz bien linda, que él habla, es tremendo. Yo digo, bueno, pues salía mi tío entonces. Y la realidad es que cuando lo comparto, no porque yo era muy romántico, me gustaba decir cosas románticas. Whitney le puede decir como yo era al principio. No, al principio no, todavía era. Cuando uno jugaba brisca, cuando uno jugaba carta y uno la tiraba, decía, pisado, ya está pisado, como quien dice, no la puedes cambiar, ya lo dijiste. Así que, Charlie, esto no se edita. Está bien. Whitney va a decir, sí, mijo, cuando eras. Esta famosa labia de joven, ¿verdad? Y de verdad que siempre fui muy romántico, o sea, mucha palabrería bonita, etcétera. Y como yo me desenvolvía entre la gente, pues no tenía ningún tipo de problema de compartirlo. Wow, tremendo. Y
la última pregunta que te quería hacer. No, me faltan dos, discúlpame. Ya la musiquita de fondo está sonando, pero que siga sonando. Háblame acerca del duelo, porque trabajas en un hospicio, ¿no? Y has estado muy de cerca con personas que están frente a la muerte. ¿Cómo es esa experiencia? Trabajar con este tipo de personas que están a un paso, a punto de cruzar ese puente, ¿no? Y ir a la eternidad. Cuéntame acerca del duelo, trabajar con las familias. ¿Cómo es la experiencia? Quiero compartir algo, una experiencia particular, específicamente y especial para Legado. Y yo he trabajado con pacientes de 104 años y en plena pandemia me tocó un referido inesperado, José Luis. Aquel referido inesperado, cuando el día antes yo estoy enseñando en una universidad teológica en Puerto Rico, me contratan como profesor de capellanía. Estoy enseñando del duelo y un tipo de duelo. Cuando hablo de duelo, hablo de pérdida, hablo de dolor. Y el duelo se considera cuando usted tiene una pérdida significativa. Usted puede perder muchas cosas en la vida, pero lo que es significativo para usted, eso sí es duelo. Te lleva a través de unas etapas psicoemocionales, lo que es la negación, la negociación, lo que es la depresión, la ira y la aceptación, según Catherine Kubler-Ross. Y esas etapas psicoemocionales las atravesamos, las saltamos obviamente por la pérdida que tenemos. ¿Y qué pasa? Que cuando yo estoy enseñando de cómo trabajar con padres que pierden a un niño, cómo trabajar el duelo de padres que pierden a un hijo, pues al día siguiente me llaman y ese referido inesperado era para mí. Dice, Charlie, tú tienes que trabajar este caso. Yo, cuando me dicen la edad del paciente, yo estoy asumiendo que me dicen, tiene 100 años, porque yo he trabajado con pacientes de 104 años, lo menor, 41 años. Cuando la trabajadora social me llama, José Luis, me dice, Charlie, qué duro este caso que nos ha tocado. Y yo, ajá, ¿por qué? Es que el paciente tiene 10 años. Dice, ¿qué tiene qué? No, yo pensaba que tenía 100 años. No, es un niño de 10 años. Puede ser tu sobrino, pueden ser los hijos de mis pastores. Horrible. Entonces, ayer estoy enseñando sobre cómo trabajarlo. Estoy hablando, ¿verdad?, desde el aspecto académico. Enseñar, ¿verdad?, lo que es la teoría y la praxis me toca al día siguiente. Tengo que enfrentarme a este proceso duro. Yo comencé a orar a Dios. Me puse un poco nervioso. No sabía cómo trabajarlo. Aún habiéndolo enseñado el día antes. Llego a la casa, me encuentro con la madre. Una madre que me recibe afuera. Tiene 34 años. Yo tengo 33. Me explica la situación que está pasando. Mi hijo no lo mandaron a morir a mi casa porque él quiso morir en la casa. Ya el hospital que trabaja con niños con cáncer en Estados Unidos ya dijo no podemos hacer más nada. Hay un tumor cerebral, no se puede hacer nada. Horrible. Él quiere morir en su casa aquí. Él no quiere ver la psicóloga. A mí no me trata bien. A su propia madre no la trata bien. Era parte del proceso que estaba viviendo el niño por el proceso de muerte que estaba viviendo. Ya él sabía todo. Me toca jugar el último partido con un niño. El último partido de baloncesto que él amaba el baloncesto. Me toca en la marquesina de su casa, me toca jugar con el nene y dejar que él lance su último tiro. Ganarle al capellán, porque después de allí el niño me caería en un tipo de convulsiones continuas donde la enfermera me dice, Charlie, ahí te los dejo, no se puede hacer más nada. Ya el nene cayó con las convulsiones, no se va a levantar. Yo voy al cuarto, aún con mascarilla. Yo soy una figura capellán que supone que es una figura fuerte para la familia. Yo veo al niño convulsando, yo veo una madre encima del niño llorando fuertemente, yo veo un padrastro airado con Dios porque pude saber que estaba airado con Dios. El niño no sabía que él no era su padre, el niño se está muriendo. Su mamá dice no, la mamá se tira en la cama, me dice no quiero ir al hospital porque nuestra enfermera le dice si tú quieres puedes ir, nuestra doctora le dice puedes ir al hospital. La mamá dice, ¿sabes? La mamá me mira y dice, capellán, yo no quiero ir al hospital porque nos van a dejar solo como siempre han hecho con nosotros. Y yo me desplomé en el suelo, yo comencé a llorar fuertemente. Comencé a llorar al ver un niño de 10 años que se estaba muriendo. Yo he visto la muerte con mis ojos, yo sé lo que es familia llorar y yo sé lo que es ver hijas encima de su madre llorando y los pacientes muriendo. Yo he sabido nietos con la expresión de sus rostros, mamá se nos fue. Todas estas expresiones verlas con mis propios ojos. Yo he visto muchas personas morir, yo he visto gente muriéndose y Dios levantándolos y conocerme y decirme, cántame coritos, capellán. Me ha tocado despedir muchos duelos en las funerarias, en los cementerios. Pero me ha tocado tener que enfrentar el proceso de un niño de 10 años que puede ser mi sobrino el que está muriendo. Yo tenía la esperanza de que Dios lo levantara, pero nuestra realidad la fe no niega la realidad en la cual estamos viviendo, ¿no? Y comienzo a orar y a llorar. Yo me desplomé tratando de ser fuerte y
Solamente me acerqué al niño al oído. Lo último que pierde un paciente es la audición. Usted puede hablarle de Dios, puede hacer confesión de fe allí, decirle que Cristo lo ama, que se arrepiente de sus pecados, etc. Le dije al niño, Cristo te ama. Yo comencé a cantarle, el niño abre sus ojos, me mira, se sonríe, cierra los ojos. Pasaron 3 días, había un asunto inconcluso. La tanatología nos enseña, la tanatología es la ciencia que estudia el proceso de muerte y conoce y sabe y te deja saber cuáles son los asuntos inconclusos de por qué alguien está todavía en el proceso de agonía, que es entre la vida y la muerte, por qué pasa, por qué no se muere. El niño estaba esperando que su tía doctora llegara a Puerto Rico para morir. Cuando la vio, se murió. Me llaman un sábado, me dan la noticia, comienzo a llorar con mi esposa fuertemente. Le regalé el jacket preferido de él, le llevé las paletas preferidas de él, supe jugar PlayStation con él, supe que me ignorara desayunar en su mesa pequeña con él, supe que me ignorara por horas y estarle 3 horas en la casa, darle la vuelta a la montaña para que él me abriera su corazón. Pero también un día, junto con su madre y su perrito, aceptó a Cristo como su único salvador. Me toca ir a la funeraria, sentado en una silla en plena pandemia, su madre llorando, joven, me dice, gracias, capellán, porque hiciste los días de mi hijo, sus últimos días de vida, los mejores. Tremendo. Es duro, es fuerte. Lloraba como ver un cáncer se comía a una persona en menos de 5 meses. Usted tiene la percepción de cómo podía ser Job, tiene el mental picture de cómo podía ser Job, verse Job. Yo lo vi en persona. Llagas por todo el cuerpo, flaco, caquésico, la caja torácica completa para afuera. Un hombre médico, un hombre reconocido. En menos de 5 meses, las paredes llenas de sangre. El cáncer se lo come. Y tener que ver la realidad de la muerte con mi cara, con mi experiencia laboral, desde empezando lloraba, no podía controlarme hasta que un día me endurecí y le dije, Dios, ayúdame a no perder la sensibilidad, pero también a ser fuerte. Es parte de mi experiencia como capellán, José Luis. Es duro, es fuerte. Y el hecho de que cuentes qué pasó con un niño nos rompe el corazón a todos los que estamos acá escuchándote. Es realmente duro. Para las personas que hoy están enfrentando, que están en medio de un duelo, un proceso de pérdida, ¿qué les dirías? Yo les diría que no habrían palabras al momento de poder mitigar el dolor que están viviendo. Ni las palabras más lindas de un capellán. Pero sí les diría que nadie los va a consolar como solo Dios puede consolarles. Hay ayudas, hay profesionales que si los necesitas, si los necesitas puedes buscarlos, ahí van a estar para ti. Pero el mayor consuelo va a venir de Dios porque la misma Escritura nos habla en Corintios. Él es el Padre de misericordia y es el Dios de toda consolación. Así. Y que nadie nos va a consolar como solo Dios puede consolarnos. Yo sé que la vida continúa con un recuerdo vivo y presente en sus corazones. Lo importante es poder seguir hacia adelante en el proceso, enfrentarlo, porque duelo que no se enfrenta es duelo que no se sana. Y que el día que necesiten ayuda, sea de un pastor, sea de alguien, sea de un profesional, usted busque su ayuda, porque esto tiene que ver con nuestra parte y con aquellos que nos pueden ayudar. Y es importante porque pueden haber muchos cuestionamientos y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué él? ¿Por qué lo otro? Es importante comprender que Dios no es autor de tu dolor. Dios no es autor de tu dolor. En tu dolor Dios se va a mostrar como consolador, como fiel, como el que no falla, como el que siempre está presente. Y aunque no siempre haya una explicación, siempre va a haber consuelo. Eso es. Puede que no siempre haya una explicación, pero nunca faltará el consuelo. Nunca faltará su presencia sosteniéndote en medio de ese proceso. Y bueno, saliendo un poquito, ¿no?, de este momento tan fuerte, tan agudo emocionalmente, quiero que terminemos de la siguiente forma. Charlie, ¿qué pregunta no te hice que te gustaría que te hiciese? ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hiciese? Sí. ¿Cuál fue el desenlace con mi padre? Charlie, ¿cuál fue el desenlace con tu padre? Tuve la oportunidad de conseguir a mi padre. Nos encontramos. Me encontré con mis hermanos en Puerto Rico. Y disculpen que estoy emocionado. Tranquilo. Tranquilo. Me encontré con mi padre, me encontré con mis hermanos. Viajé a Boston a abrazar al hombre que
por muchos años no tuve conmigo. Y poder, antes de recoger las maletas, poder abrazarlo y incluso poder decirle una vez más, cuando aquella llamada que le dije, que lo llamé de Puerto Rico, le dije, Padre, tranquilo. Él me dijo que lo perdonara, le dije, tranquilo, porque ya Dios nos perdonó. Y si Cristo nos perdonó en la cruz, yo no soy quien para no perdonarte. Abrazarlo en Boston, vivir con él unos días, porque nunca es tarde para hacer lo que nunca hicimos. Comenzó a ponerme la almohada como si fuera un bebé, a orar por mí, darme un beso y compartir momentos lindos. Hasta el día de hoy, mi papá viajó a Puerto Rico. Mis hermanas se encontraron con su padre, las que le tenían rencor y odio, las que no lo querían ver. Mi hermana gemela, en un evento que hice como primer evangelista, el primer año, contando esta historia de mi vida, llamé a mi hermana gemela al frente y le dije, Chalibé, ¿sabe quién es el autor de esta historia? Y sale mi padre desde atrás, eres tu hijo. Mira a su hija y le dice, hago como la historia del hijo pródigo. El hijo vuelve al padre, pero ahora el padre vuelve a su hija. Cantando, mi padre canta. Fue y la abrazó, y al día siguiente su hija, porque yo no tengo el apellido de mi padre, pero mi hermana menor tiene el apellido Cruz de mi papá, estaba apartada y se reconcilia en los brazos de su padre, se reconcilia con Dios. Y ¿sabes qué? Por mucho tiempo dije, y le pido perdón a mi papá si escucha este podcast, se lo dije ya, le dije perdóname, porque por mucho tiempo viví diciendo, erróneamente, ignorantemente diciendo que me abandonaste. Pero papá, nunca me abandonaste. El problema fue que hubieron situaciones con mi mamá, de pareja entre ustedes dos, que hizo que hubiera un desenlace y no pudiéramos vernos más. No es que mi mamá y tú sean los culpables, sino que las situaciones de la vida, y sé que pasaste por muchos procesos. Mi papá estuvo al borde de la muerte, vivía en las tumbas, comía de la basura, tenía un puñal, tenía una pistola, muchas veces quería quitarse la vida. Fue boxeador profesional. Pero Dios un día le dio el knockout más grande de su vida cuando lo conoció. Y hoy día es evangelista y hoy día está en el proceso del pastorado. Estuvo recientemente conmigo acá. Y quiero decirte, papá y mamá, a mami también, que los amo. Qué lindo, Charlie, de verdad. Qué lindo, brother. Bendice demasiado mi vida, y sé que muchos de los que están al otro lado, tanto en vídeo como en audio, están tocados por este momento tan hermoso. Y bueno, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Si hay algo con lo que nos quedamos de tu historia, es como sanar es importante. Como con asuntos no resueltos de nuestro pasado no podemos ir a lo próximo de Dios para nuestra vida. Como a veces nos encontramos estancados en un mismo lugar simplemente porque hay asuntos de nuestro pasado que no queremos enfrentar. Mientras vivamos huyendo a Tarsis, siempre las tormentas nos van a perseguir, porque Tarsis no es nuestro lugar. Y las tormentas se desencadenan justamente porque vamos en la dirección equivocada, huyendo de ese pasado. Y es lindo ver cuando se cierran estos ciclos, ¿no? Es sanador, es libertad, es liberador. Cuando tú perdonas, no solamente eres libre, libertas también hasta cierto punto a quien perdonas. Y es hermoso, es hermoso. Charlie, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por bendecir nuestra vida con tu historia. Los que nos están escuchando, ¿cómo pueden conseguirte en las redes sociales? ¿Cómo pueden buscarte? ¿Cómo pueden contactarte? Antes que nada, José Luis, quiero agradecerte a ti y a tu plataforma Legado por esta hermosa oportunidad que nos regalas una vez más. Un placer. Siento un gran regocijo y un privilegio. Y aquellos que de verdad quieren contactarme o tener algún tipo de comunicación o relación conmigo, nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas y redes sociales, como la que es YouTube, Charlie Caraballo, Facebook e Instagram, Charlie Caraballo. En Instagram, Charlie Caraballo _ y Charlie Caraballo en nuestra página de Facebook. Tengo lo que le llaman un fanpage. No me gusta mucho el término, pero así se llama y se conoce, así que no hay problema. En una página mía que trabajo mucho más los aspectos profesionales, como del duelo, la pérdida, el sufrimiento, el dolor. Excelente. Cerrar los ciclos y demás. Si usted quiere allí, pues será bendecido también. En esta plataforma me puede conseguir.
Bueno, siga a Charlie en todas las plataformas, siga a Legado en Instagram y sobre todo en todas las plataformas de podcast. Se puede suscribir acá al canal si nos está viendo desde YouTube y ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que esto lo pueden compartir, compártalo hasta por mensajes de texto, compártelo a alguien, compártalo en las redes sociales para que sea de bendición a la vida de alguien más. Será todo por esta oportunidad y será hasta la próxima. Dios te bendiga.